En este vídeo vengo a hablaros de más de 30 productos que he comprado en la tienda Temu, una tienda que tiene un montón de cositas súper baratas y súper interesantes y de las cuales pues he querido hacer una selección para vosotros ahora que llegan épocas de regalos y épocas en las cuales no queremos gastar demasiado dinero. Así que nada, si queréis saber cómo son todas estas cositas que he comprado y sobre todo las que merecen o no la pena, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto en primera línea todo lo que he comprado, voy a ir pasito a pasito analizándolos cada una de estas cosas y diciendo lo que más me ha gustado, lo que menos me ha gustado, para que os hagáis una idea de cómo son cada una de ellas. Una correa trenzada para mi Apple Watch, que como veis tiene un diseño muy chulo de colorines. Es una correa tipo trenzada de Apple, pero además es ajustable con un broche metálico que trae en uno de sus extremos. Se ajusta perfectamente a la muñeca y la podemos regular a la medida que nosotros queramos, dando un toque de diseño muy chulo a nuestro reloj. También he pillado una carcasa de silicona para mi iPhone 13 Pro Max. Me ha sorprendido bastante la calidad que tiene, aunque no me gustan los plásticos que protegen las lentes porque pueden estropear en un futuro lo que es las fotos y vídeos que tomemos. Además trae MagSafe y encaja perfectamente en mi iPhone. Unos colores muy chulos que me han llamado la atención y que no había visto hasta ahora en ninguna funda. Hablando de fundas, también he pillado un colgante que se puede acoplar a dicha funda para colgarnos el teléfono móvil en el cuello. Esto es muy útil en algunas situaciones en las que tenemos que tener el móvil cerca de nosotros, pero no tiene que estar en ningún bolsillo. Se introduce dentro de la funda una tarjetita que lleva, dejando el colgante por fuera del conector, y luego con un ganchito se fija fácilmente y queda perfectamente colgado en nuestro cuello. Un cordoncito muy bien construido en acabados metálicos con una calidad bastante buena. Una base que permite de forma inalámbrica, utilizando MagSafe, cargar nuestro iPhone, nuestro Apple Watch y nuestro AirPods Pro, que en este caso yo no tengo con carga inalámbrica, pero es una base triple que la voy a dejar encima de la mesita de noche y además tiene una luz muy chula que además da un toque de diseño a nuestra habitación. El teléfono móvil se ajusta perfectamente a lo que es la base de carga y luego también, como no, el Apple Watch queda perfectamente con la pulsera trenzada que he pedido también en Temu. Un soporte muy chulo que nos va a permitir ajustar una tablet, en mi caso un iPad de 10 pulgadas, el máximo tamaño que podemos ajustar. Un soporte que nos permite fijarlo, por ejemplo, en el cabecero de la cama, como en mi caso, o en cualquier otro sitio. Es regulable en anchura. Además lo podemos colocar en un montón de posiciones con esa rosquita que viene por detrás, y esto nos va a permitir ver la televisión y nuestras pelis favoritas, por ejemplo en mi caso, estando acostados en la cama. El soporte no es que sea de muy buena calidad, pero hace su función perfectamente. El que sí es de muy buena calidad es este que os estoy mostrando aquí, que en este caso también permite sujetar un teléfono móvil o incluso tablet, y es regulable e inclinable, además con un agarre perfecto, construido en metal, que se ve muy robusto, de muy buena calidad, y que nos va a permitir colocar el teléfono tanto vertical como horizontal para, por ejemplo, ver nuestras películas estando comiendo o en cualquier situación en la que requiramos no tener que sujetar el móvil con la mano, con unas bases de goma que le van a dar mucha adherencia y que van a impedir que este soporte se mueva. Hablando de soportes, si nuestra funda no tiene MagSafe, he cogido este para el coche, un soporte de rejilla que lleva una pinza que se va a fijar en la rejilla de ventilación, y luego en la funda vamos a pegar una pegatina metálica
que es la que le va a permitir la adherencia al soporte. Colocaríamos el teléfono móvil en la funda, el soporte en la rejilla del coche y he de deciros que se fija bastante bien. Eso sí, yo pensaba que con el MagSafe del teléfono móvil se iba a pegar, pero no. En este caso es para colocarlo utilizando la pegatina de metal que viene incluida en dicho soporte. No os preocupéis porque queda fijo y no se va a soltar con las vibraciones del coche. Curiosamente, este altavoz, que fijaos el tamaño que tiene, es súper pequeño, un altavoz Bluetooth con batería que lo vamos a enlazar a nuestro teléfono móvil, tablets, etcétera. Trae un cordoncito, por ejemplo, para colgarlo donde queramos o para llevarlo en nuestra muñeca, y es un altavoz que va a dar un plus de sonido cuando nosotros necesitemos tener un poquito más volumen que el que nos ofrece nuestro dispositivo móvil, como podréis observar a continuación. Está construido de metal y me ha sorprendido bastante porque es una cosa super cookie. Además, con identificador Bluetooth, con la correa para sujetarlo y, por ejemplo, llevarlo colgado en una mochila o incluso dejarlo encima de un armario, el cual va a pasar totalmente desapercibido por lo pequeñín que es. Cosas curiosas, este flexo USB tipo A, rígido, como veis se orienta de forma fácil, tiene un botón de encendido y apagado. ¿Y qué va a hacer este flexo? Mostrarnos la luna en el techo, pared, etcétera. Es una cosa súper chula que me hizo mucha gracia y que no me he podido resistir a añadirla a la cesta de la compra. Se ve un poco borrosa la luna, pero está muy chulo. Luego tenemos una lamparita que es muy acorde a los tiempos que vienen de Navidad. En este caso la he elegido de reno, también se puede elegir de perrito. Funciona con 3 pilas de botón que vienen incluidas en el kit y es una lamparita que va a dar una luz muy chula, por ejemplo para colocarla en la mesita de noche de nuestros peques. Tiene un interruptor que se enciende y se apaga y luego se puede regular la posición del reno en la que más nos guste. Mi niña lo tiene ya en el dormitorio y está súper contento con él. Una cosa muy útil es esta barra con batería, una barra LED que tiene un sensor de presencia y que gracias a unos imanes la vamos a poder colocar en el techo de un armario o pared para que cuando abramos dicho armario se encienda gracias al sensor de presencia e ilumine el interior de dicho armario. Tiene un botón que permite encenderlo y apagarlo o dejarlo en modo auto, que es como yo lo tengo. Colocamos esta barra, como veis, en la parte de arriba del armario. Además, con los imanes se puede quitar y poner fácilmente para cargar la batería integrada. Me gusta mucho que sea con batería en lugar de con pilas porque es mucho más cómodo y queda perfectamente ubicado para ver nuestra ropa, por ejemplo, si nos levantamos muy temprano y no queremos dar luces en casa. Cuando abrimos la puerta del armario automáticamente se enciende y cuando cerramos la puerta del armario al ratito se apaga. Para otra puerta del armario he querido probar la misma, pero en este caso en vez de rectangular, redonda. Funciona de la misma manera con un imán que va a ir pegado al armario y que va a permitir quitar y poner la luz para cuando la tengamos que cargar. En ambos casos se van a cargar con puertos micro USB y como veis la he fijado en otra de las puertas del armario, da una luz súper brillante y se ve perfectamente para, en este caso, coger el chaquetón que me vaya a poner en esta mañana en la que me levante muy temprano. Cuando abrimos la puerta, al igual que ocurre con la anterior, se ilumina y cuando cerramos la puerta se apaga. Hablando de iluminación, también he querido probar una tira LED. En este caso no tiene muy buena calidad, ya que los LED están demasiado separados, es decir, no tiene muchos LED, no va a alumbrar mucho, pero es muy sencillita y además se controla con un mando a distancia en la cual podemos encender, apagar y cambiar el color o incluso la intensidad del brillo de los LED. Se conecta por un cable USB tipo A y luego en el otro extremo tenemos el conector de la propia tira que va a ir encajado con unos 4 pines que tiene y en ese conector también nos incluye lo que es el receptor para el mando a distancia. Ahí podéis ver la separación de los LED y además también podemos establecer modos como por ejemplo brillo automático, cambio de color automático, etc. Para un rinconcito de casa o ahora para iluminar que llega la Navidad está bastante bien. He querido darle la oportunidad a unos auriculares que me han llamado mucho la atención, unos auriculares con una caja transparente que en realidad van, digamos, enganchados, no van introducidos en la caja, se pegan
con un imán que llevan incorporado, y en la caja podemos ver el indicador de batería de la propia caja y de cada uno de los auriculares por separado. Tienen un diseño súper chulo en color blanquito y quedan muy discretos una vez colocados en los oídos. Además, he de deciros que suena bastante bien, me ha sorprendido mucho la calidad de sonido y sobre todo también me ha sorprendido el agarre que tienen en nuestros oídos. He cogido unos auriculares del mismo estilo, solo que en este caso en lugar de palito son de botón, y he de deciros que tienen menos calidad que los anteriores. Además no son tan cómodos en los oídos y he notado que se salen al hacer un poquito de movimiento, al menos en mi oído. Eso sí, suenan bastante bien y son algo más discretos que los anteriores por ser en formato botón. Luego también he cogido una linterna que se carga con un puerto micro USB, tiene batería interna, una linterna que tiene dos posiciones de brillo, una muy fuerte y otra menos fuerte, con indicador de batería con 4 puntitos, y además luego tiene otra posición que hace que parpadee constantemente, es decir, se queda como una especie de flash. He probado la linterna en situaciones de baja luz y he de deciros que alumbra bastante. En un momento dado se nos va la luz de casa o estamos en el campo y se nos hace de noche y puede venirnos ideal en ambas situaciones. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de toda esta mare magnum de cosas que he comprado en el Temu. He pillado dos cargadores, uno de 45 vatios y otro de 65 vatios multipuerto, pero en este caso no los recomiendo porque son cargadores que nada más que en el peso son súper ligeros y esto indica que son de muy baja calidad. Quería darle una oportunidad a ver cómo son estos dos cargadores, pero como digo, no os recomiendo que compréis ninguno de los dos porque no me fío mucho de lo que carguemos con ellos. Voy a hacer algunas pruebas más en casa y os lo comentaré más adelante en las redes sociales. Este es el de 45 vatios y el blanco es el de 65 vatios, ambos con 5 puertos USB tipo A y en caso del de 65 vatios también con un puerto USB tipo C. Eso sí, he adquirido un cargador para el iPhone, que en este caso sí que lo recomiendo 100%, porque tengo el original de Apple y es exactamente igual en peso, en forma y en calidad, incluido el cable, y esto me ha sorprendido mucho. Yo diría que incluso está fabricado en la misma cadena de montaje que los que fabrican los del iPhone. En un lado tenemos USB tipo C y en el otro lado tenemos Lightning, y viene perfecto, como digo, para los que tengamos un teléfono con este tipo de conexión. Fijaos, ahí tenéis el de original de Apple y son exactamente iguales. Obviamente lo que difiere es el precio, que este de Temu es mucho más barato. Cinta enrollacables, que esto sí que me ha parecido un inventazo, ya que tengo otras en casa que ya vienen predefinidas, pero en este caso podemos cortar las dimensiones que queramos. Simplemente hemos de enrollar el cable, ajustar a dicho cable la cinta y realizar un corte de forma muy sencillita, y ya como veis tenemos el cable perfectamente colocado para que no esté por ahí ocupando espacio, que se enrede, etcétera. Hablando de cables, he comprado un cable de 3 metros rojo que va también de USB-A a Lightning para mi iPhone cuando tengo que cargarlo y tengo una distancia del enchufe muy grande, y he aprovechado también para comprar otro rollo, en este caso con una calidad un poquito más baja que la anterior, aunque también hace una función perfecta para tener recogidos y ordenados nuestros cables. Funciona exactamente igual, cortamos el trocito que nos hace falta y listo. También he comprado un cable de 3 metros, en este caso de USB-A a USB-C, que lo quiero utilizar en casa para conectar una tira LED que tengo puesta en el estudio, que está bastante lejos del enchufe, y me va a venir perfecto. Y también aprovecho esta cinta para, en este caso, mostraros lo fácil que es colocar y ordenar los cables que tenemos en casa. Y hablando de colocar y ordenar cables, también he cogido un maletín que nos va a permitir llevar todos nuestros cables, accesorios, cargadores, powerbank, etc. En la tapa tiene una serie de compartimentos para colocar los cables, como veréis a continuación, y luego en lo que es el cuerpo tenemos 4 compartimentos, 2 estrechitos y 2 más largos, que son regulables a nuestro antojo. Ahí podéis ver la forma tan chula de poder colocar los cables y llevar nuestro powerbank, nuestros adaptadores, nuestros auriculares, cargadores, etc.
todo de forma muy cómoda y así evitamos que se nos olvide nada cuando, por ejemplo, nos vamos de viaje. He querido darle la oportunidad a esta cámara pequeñita, una cámara IP, parece una cámara espía, una cámara con batería, aunque ya os digo yo que la batería dura súper poco, y es una cámara que os recomiendo que utilicéis conectada siempre a la corriente eléctrica con un cable micro USB. Además, una cámara que tiene tarjeta micro SD que viene incluida, en este caso de 32 GB, y que nos va a permitir conectar y vigilar en casa de forma súper discreta. Se controla con una aplicación que se llama V720, que está disponible para iOS y para Android de forma gratuita. Se enlaza muy fácilmente, la conectamos a la Wi-Fi de casa y en un momento dado ya la tenemos disponible para ver en directo qué es lo que está pasando en el lugar donde la ubiquemos. La resolución es bastante buena, la imagen se ve muy bien, como podéis apreciar. Y yo en este caso, por ejemplo, la quiero colocar para ver el acuario, del cual os hablaré más adelante en el canal, por si en un momento dado hay algún problema en dicho acuario y poder tomar medidas de forma rápida. He adquirido también otra cámara del mismo estilo, en este caso no lleva batería, pero como digo, las baterías en este tipo de cámaras son muy regulares, pero sí que está chula porque además se controla desde la misma aplicación y he notado que tiene un poquito más de calidad cuando ponemos la resolución a tope. Esta cámara también la podemos ubicar de forma muy discreta dado el tamaño tan pequeñito que tiene. Más cosas curiosas, pues he cogido una pizarra que en la parte trasera tenemos un botón de bloqueo y desbloqueo para, por ejemplo, si en un momento dado hacemos un dibujo, impedir que se borre. Tiene un botón para borrar lo que es la pizarra en su totalidad y luego viene con un punterito en la parte de arriba que se puede extraer fácilmente. Podemos escribir en la pizarra y lo que sí he notado es que dependiendo del lugar donde escribimos, lo que es la tinta virtual cambia de color. Esto está muy chulo y si queremos borrar lo que es la pizarra, simplemente tocamos el botón que os comentaba y se borra. Ahí tenéis los diferentes colores que podemos tener en función de donde dibujemos y deciros que funciona con una pila de botón que viene incluida y cuyo compartimento lo tenemos en la parte inferior. Además viene protegido por un tornillo por si tenemos niños en casa. He cogido también dos adaptadores USB-A a USB-C para, en este caso, adaptar un cable de una impresora USB-B y poderlo conectar de forma fácil a mi MacBook. Tenía por ahí un adaptador que tengo que quitar y poner porque es más grande y en este caso, al ser pequeñito, me viene perfecto para dejarlo siempre colocado en el cable y así poder conectar la impresora cuando me haga falta de forma súper rápida. También me ha llamado mucho la atención esta billetera tarjetero, una billetera tarjetero muy similar a la que tengo, aunque no me ha gustado demasiado porque no tiene imanes ni tiene broche y cuando metemos un billete lo que es el compartimento se abre y eso es una cosita que no me ha gustado, con lo cual no recomiendo esta cartera, pero sí que está chula, por ejemplo, en plan tarjetero, porque podemos meter lo que son nuestras tarjetas y luego en un momento dado hacer clic en un botoncito que tiene, salen todas juntas. Elegimos la que queremos y una vez usada se puede meter de forma fácil y queda muy minimalista. Luego la peor compra que he hecho es esta que veis aquí, que me llamó mucho la atención ya que es una especie de lupa que permite ampliar nuestro teléfono móvil colocado en un soporte en la parte trasera, pero he de deciros que es para nada recomendable. Simplemente tenía curiosidad por ver cómo es, además viene rayada, un plástico de muy mala calidad, con lo cual es un dispositivo del cual tenéis que huir y no comprar jamás. Y ya por último mostraros un adaptador multipuerto que tiene HDMI, USB-C y USB-A a USB-C para, por ejemplo, en un momento dado conectar en clase un proyector, un pen USB o incluso cargar lo que es el ordenador a través del puerto USB-C que tiene incorporado. Tiene bastante buena calidad y en este caso sí que es un producto recomendable, ya que por ejemplo en mi caso los adaptadores oficiales de Apple valen mucho dinero y este hace la misma función por mucho menos. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Interesante, ¿verdad? Como veis, algunos productos súper económicos que merecen mucho la pena y algunos, como no, que son compras fracasadas, de los cuales yo también los muestro para que a vosotros no os pase lo que a mí. Os voy a dejar en las notas del vídeo todos estos enlaces de compra a estas chuches tecnológicas tan económicas. Aún así, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o cualquier otra cosita, ya sabéis, me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Si os ha gustado este vídeo, me lo podéis escribir en los comentarios para repetirlo en futuras ocasiones y por supuesto un buen me gusta, suscribiéndose al canal, marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.